¿Cuál es tu impresión, doctora, de esta primera parte de cómo se vivió este diciembre las reformas de la ley de tránsito? Bien, tal vez para poner un poco en contexto a todos los televidentes, es necesario que busquen a la brevedad posible en el internet el diario oficial del día 20 de diciembre de 2024. Ese es como nuestro punto de partida para poder tener claridad de qué es lo que estamos hablando. Aquí, en esta edición del Diario Oficial del 20 de diciembre de 2024, se publicaron 3 normativas relevantes, entre otras, para el tema que vamos a platicar. ¿Esta fue la última publicación que tuvo acceso usted, doctora, ¿Sí? Al Diario Oficial? Sí, sí. El 20 de diciembre fue la última publicación. 20 de diciembre de 2024, que son justamente las reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que es precisamente lo que nos ha traído esta noche a platicar un poco acerca de estas reformas, y como ya se decía en la introducción, el aumento de las multas de tránsito, la detención, la detención física de las personas cuando son consideradas conductores temerarias, la elevación de las penas de prisión para las personas que conduzcan bajo el efecto de bebidas alcohólicas o estupefacientes, y también en el caso de las personas que cometan homicidios culposos por medio de accidentes automovilísticos. No, ya no se va a permitir tampoco la conciliación. No. ¿Por qué tú resaltas en la fecha del 20 de diciembre? Porque ya le quiero preguntar a Salvador también cuál es la perspectiva con respecto a las sanciones, que ya puntualmente vamos a entrar en materia. Sí, la fecha del 20 de diciembre resulta relevante para todos porque es la fecha en la que aparece publicada en el Diario Oficial estas reformas, y todas coinciden con que entran en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial, ¿verdad? Entonces, pero el decreto decía que el mismo día. Exacto, el día de su publicación. Entonces, entendemos que es el 20 de diciembre, sin embargo, ahí se ha generado un debate porque no se le generó como la vacatio legis o el tiempo de publicidad que requiere la ley. Ok, a ver, Salvador, término así para que nuestra población pueda entender. El proceso de formación de ley establece claramente que una ley no obliga, sino en virtud de su solemne promulgación y sanción. Sin eso no puede haber. Sin embargo, el decreto establecía que entraba en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial. Y el Diario Oficial fue publicado el 20 de diciembre. Vaya, la fecha que aparece en el Diario Oficial es 20 de diciembre. Pero materialmente esto fue concretado el día 28 de diciembre, en horas de la tarde. Es decir, se puso en circulación. Exacto, se puso en circulación digital, porque solo ahí nos dimos cuenta. Entonces, si uno revisaba el Diario Oficial 26, 27, 24, el día de Navidad, no aparecía en el sistema. Pero el 28 de diciembre aparece ya digitalmente la concreción de esa publicación. Entonces, la pregunta que aquí se ha surgido como debate es, bueno, ¿qué pasó con la gente que fue capturada el 20, el 21, el 22, el 23 y llegamos al 28 de diciembre? Porque la norma establece que el día de su publicación, ese día entra en vigencia. Entonces se generó una serie de discusiones porque algunos funcionarios manifestaban, ya está publicado. Entonces la gente quería saber dónde está publicado. Obviamente tiene que ser en el Diario Oficial. A nivel de chascarrillo, ¿verdad? Algunos hablaban de que había ciertas publicaciones de funcionarios vía X, o lo que era Twitter. Entonces, que si ya aparecía ahí, pues ya estaba publicado. Esa reforma constitucional todavía no la tenemos. Puede ser una reforma que diga, mire, aparece en X, tal funcionario, y ya se va a entender por qué. A ver, el 140 de la Constitución Correcto. es claro. No, ahorita, por eso estoy hablando de que esa reforma no se ha hecho, de que aparezca en X o en Twitter o
en Facebook o cualquier plataforma digital. Ahorita tenemos el tema del diario oficial y eso ha dado lugar a mucho debate. ¿Qué pasa con todas estas personas que fueron detenidas en esos días, incluso en Navidad, por ejemplo? Y hay un caso bien paradigmático de un autonombrado ciudadano americano, ¿verdad? Es un caso bien interesante que probablemente podamos analizar después las repercusiones de ese tema. Cuando una persona salvadoreña dice que es americano, se le olvida que es centroamericano. Nosotros somos americanos también, solo que somos de Centroamérica. Entonces esa cuestión cultural a veces es chocante, ¿verdad? Pero en el tema particular tenemos que precisar, bueno, el 20 de diciembre se publica, pero lo conocemos materialmente hasta el día 28 de diciembre. Ahí tenemos el primer kit de la cuestión, ¿verdad? La primera pregunta fundamental: ¿qué pasa con todas las personas capturadas del 20 hasta el 28 de diciembre? Pero antes de que lleguemos ahí, ¿es ley o no es ley de la República? Ahora sí. Ya es Porque, ley. es decir, Ya está. antes de las consecuencias que esto pueda tener, partimos de la base de que para los funcionarios es considerado una ley que ya estaba en vigencia, y al estar en vigencia era de acatamiento obligatorio. De hecho, la aplicaron materialmente, es decir, los agentes de la policía del BMT ya estaban aplicando la normativa. ¿Vos de qué grupo te ubicas? ¿En qué sentido? Que si ya entraba o no estaba en vigencia, porque Bueno, en el debate que se ha generado No, entre básicamente, colegas, es que esto de grupo suena como Real Barça, ¿verdad? Yo soy madridista recalcitrante, pues, todos saben que soy o del Real mejor Madrid. dicho, ¿por qué criterio te decantas? No, el criterio de lo que dice la Constitución, como tú hablaste en el 140, de que entra en vigencia con su promulgación y su publicación. Con fechas. Sí, claro. O sea, como debe ser. Bueno, materialmente, ¿cuándo nos dimos cuenta? El 28. Pero aparece la fecha de publicación en el diario oficial, 20 de diciembre. ¿Qué más te puedo decir? En adición, que la Sala de lo Constitucional, que hoy por hoy no ha cambiado la jurisprudencia, establece de que las leyes son obligatorias hasta el momento de su material publicación en el diario oficial. Es decir, todos sabemos que el diario oficial lleva un desfase Exacto. dentro de su publicación material que no es de circulación. Entonces, mientras las personas no tengan esa oportunidad de conocer el contenido de la ley, no se le puede exigir. Hoy, negarse a realizarse la prueba es una infracción muy grave. $150 de infracción, ¿verdad? La multa es de $150 por negarse a realizar la prueba. ¿La gente se puede negar a realizar la prueba? Sí, pero acarrea una infracción de $150 y al final tiene que ir a medicina legal a que vía sangre y demás, o los exámenes clásicos que hace medicina legal, se puede determinar si esta persona se encuentra bajo Muchos los efectos argumentan que esa parte que tú estás señalando, la ley no contempla la detención, Pero- y que fue un vacío de ley. eso si tú ves Perdón, Carla, no sé si vas a decir algo. Es que no lo dice la ley de Expresamente. transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, sino que en este mismo, por eso le decía que es sumamente importante revisar el diario oficial del 20 de diciembre, porque ahí no solo se hacen las reformas a la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, sino que también las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal. Y es en el Código Penal donde han dejado la detención. O sea, la detención cuando se constituya una conducción peligrosa. De hecho, el 147 que agregaron al Código Penal establece que la conducción peligrosa de vehículos automotores, por ejemplo, disputar la vía entre vehículos, realizar competencias o manejar los vehículos habiendo consumido bebidas alcohólicas independientemente del grado de alcohol, ¿verdad? O cualquier otro tipo de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o psicoactivas, dice la ley, ¿verdad? Entonces, Y medicamentos. Y medicamentos, incluso dice que cualquier medicamento que pueda alterar, obviamente, la función de la persona para poder conducir de manera adecuada y no peligrosa. Entonces, prácticamente aquí se presume que todo es peligroso y el tomarse una piña colada o una michelada es una conducción peligrosa. Si lo ponen en ese plano, ¿a dónde debería estar el control? En el juez al momento en que le toque aplicar la norma, o al caso concreto,
puede perfectamente hacer uso del control difuso si él considera de que los argumentos que están planteando ustedes riñen con la Constitución, pero hasta ahora, por eso era interesante ver cómo los jueces van a estar aplicando esta normativa, porque esa valoración que ustedes están haciendo solo puede ser a través del control jurisdiccional. Debería hacerse administrativamente, de origen, porque la LPA rige la administración pública, ¿ok? Fíjate que el artículo, bueno, de modo, al final somos abogados, ¿qué vamos a hacer? El 139 de los principios de la potestad sancionadora de la Ley de Procedimientos Administrativos regula el principio de proporcionalidad y dice, proporcionalidad en la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por parte de la administración pública, se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de infracción y la sanción aplicada. Fíjate bien, Pero la ese es debida en el adecuación. ámbito administrativo, Exacto, pero aquí exacto. está en el ámbito penal ya. Sí, no, pero ese es cuando estás en el proceso penal. Pero igual, ¿en qué inicia todo este tema? Hay una sanción por conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes, que son $150 la multa administrativa. Además, lo que Carla explicó muy bien, el proceso penal por el delito de conducción peligrosa. Tenemos dos circunstancias. El mismo hecho generador de manejar bajo los efectos de bebidas embriagantes o estupefacientes me genera una parte administrativa y una parte penal. ¿Qué implicaciones tiene eso? Sí, prácticamente existe una dualidad sancionatoria, porque por un lado, pues se sanciona administrativamente con una multa, Exacto. incluso el decomiso de la licencia de conducir, que puede ser suspendida inicialmente hasta por 1 año, y pues luego habrá que esperar 3 años para volver a tomar cursos y varias cuestiones y volver a someterse a volver a obtener la licencia de conducir. Pero el punto es que esas son sanciones administrativas, exacto, donde, como muy bien lo explicó mi querido colega Salvador, hay que aplicar los principios del derecho administrativo sancionador, y en eso están obligados todos los servidores públicos, ¿verdad? Y por otro, o sea, no solo el juez, porque yo escuchaba algunas declaraciones del señor viceministro de Transporte y él decía, bueno, se pueden ir, si no están de acuerdo, aquí vienen a hacer uso de su derecho de reclamo o de apelación, ¿verdad?, de la multa, y si no, pues se pueden ir al juez. ¿Pero qué juez? Se refiere al juez contencioso administrativo. Mientras que por el ámbito de la detención, por una conducción peligrosa, obviamente ahí estamos en el ámbito del derecho penal, pero la proporcionalidad como un principio rector no solamente es un principio del derecho administrativo, es un principio del ordenamiento jurídico en general, es decir, se desprende de la Constitución misma, y también los jueces penales tienen la obligación de aplicarlo. ¿Ha tenido usted entiendo, es jueza también, ha tenido usted la oportunidad de tener el derecho comparado de cómo en otros países tratan este tema? Sí, definitivamente se ha revisado la legislación comparada. Las fotomultas es una herramienta que tiene la administración pública para el ejercicio de control para el cumplimiento de las normas de tránsito, lo cual es perfectamente válido, y de hecho quiero aclarar, como decía el viceministro de Transporte en declaraciones de hoy al mediodía, que decía que llevaban 12 multas impuestas hasta esa hora, a horas del mediodía del día de hoy, porque hoy entró, digamos, ellos en la aplicación de las fotomultas sobre el Boulevard Monseñor Romero. Entonces él explicaba de que no es una foto cualquiera, ¿verdad? Sino que es un sistema que tiene un campo de visión infrarrojo que le permite atravesar el polarizado de los vehículos, y que aparte de eso le permite ver la cantidad de personas o de pasajeros que van dentro del vehículo, si la persona que va manejando lleva su celular, va comiendo,
o lleva al perrito sobre las piernas. Digamos que le permite verlo, o sea, es una visión infrarroja. ¿Cuál es el objetivo de esto? O las dos cosas. Llevar más dinero a las arcas del Fácil Estado. y fácil. ¿Verdad? Que me dijo, no, si eso hubiese sido la razón, pues no hubiéramos anunciado con la debida anticipación. Y dio un par de cifras y dijo, antes de que esto se saliera a la luz pública, habían, no sé, recuerdo si el alemán no me falla, 2.400 infracciones diarias en la Monseñor, y a partir de que entran bajó básicamente a 304. O sea, el efecto disuasivo, ejemplarizante, se empezó a dar desde ese momento. Entonces, descartó categóricamente de que la visión, el objetivo fuera recaudar. Más iba orientado a una ejemplarización y, como vos lo pones, a una reeducación. Aquí todos sabemos, aquí sacaron la licencia y después se aprendió a manejar. Exacto. Esas son Sí, realidades es en las cuales ha tenido que enfrentar la administración pública. Pero finalmente yo sí quisiera que usted nos ilustrara, además tiene el criterio de juez, tiene el criterio, dijéramos, de alguien que administra esta situación. A la luz del derecho comparado, porque no solo El Salvador no solo es el único país que tiene las fotomultas. ¿Cómo funcionan en otros países este tema? Bien, uno de los elementos más importantes en todos los países donde se ha aplicado, y voy a compararnos pues obviamente con países que nos llevan muchos años luz de desarrollo en materia legal, como por ejemplo Estados Unidos, España, en Europa, nuestros hermanos sudamericanos, por ejemplo Colombia. La mayoría han llevado estos casos de las multas a la justicia constitucional, y las multas, por ser parte del derecho administrativo sancionador, no pueden imponerse per se sin que exista el debido proceso. Exacto. O el llamado derecho de defensa y audiencia del interesado. Entonces, si la persona tiene el derecho de poder ejercer su defensa y controvertir lo establecido. Ese es uno de los pilares básicos por los cuales muchas disposiciones normativas en el derecho comparado han sido declaradas inconstitucionales. Y por otro lado también el tema de las notificaciones, porque la notificación tiene que ser efectiva para que la persona pueda ejercer ese derecho de defensa. Y finalmente el otro punto importante es de que no puede existir responsabilidad objetiva. Y Exacto. Quiero explicar esto. O sea, que yo, por ejemplo, le presté el vehículo a mi esposo, por ejemplo, y él cometió la infracción porque iba más allá de la velocidad permitida. ¿Por qué me van a atribuir a mí como propietaria del vehículo la multa? O sea, es totalmente incongruente porque se sanciona al infractor. Entonces, sí me pueden infraccionar a mí porque el vehículo no andaba, por ejemplo, sí. el extintor, o porque no tiene las condiciones. Le hicimos también esa misma pregunta. Ajá. Y dice, bueno, cuando usted presta su vehículo, sabe también la responsabilidad que le está dando en su momento a la persona. No, pero fíjense que la misma ley, las mismas reformas a la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial han sido... ¿Usted como juez no aplicara ese criterio? No, pero es que la misma ley lo dice. O sea, la misma ley dice cuándo las sanciones van a la licencia de conducir y cuándo van a la tarjeta de circulación. Eso es cuando se puede determinar. Claro. Pero es que cuando va la foto debería de poder individualizar quién es la persona que está cometiendo la infracción. Pero ¿cómo vas a saber quién se llama la persona? Por eso es la tecnología. Perdón, Julio, tecnológicamente la capacidad instalada ya está. Y por eso es que la persona se puede defender también. Exacto. ¿Verdad? De decir, mire, no fui yo, póngaselo al otro. Claro. Perdón, Julio, una acotación. Yo no quería terminar este programa sin hacerle saber a los ciudadanos que hay mecanismos de defensa y que estamos a la orden, ¿verdad? Pero hay una cuestión bien importante. Yo le pido, sobre todo a los funcionarios y a las personas que hablan de estos temas, que ya no hablen del reglamento de tránsito.
Las normas de infracciones y sanciones, el derecho sancionatorio, están en normas con rango de ley. Ya no hablemos de reglamento de tránsito. Yo escucho muchos periodistas, con el respeto a todos mis amigos periodistas, ya no hablen de reglamento de tránsito. Es la ley, ¿ok? Por principio de tipicidad, reserva de ley. Solo termino porque ya agotamos. ¿Qué rol creen que van a jugar los jueces constitucionales en este tema? Bueno, vamos a ver. Los hechos hablarán Había más que las un palabras. comentario.